9 de la mañana, 23 minutos. Nos metemos en otro de los temas de actualidad. Varios organismos han advertido días pasados sobre que las finales que se van a jugar en Montevideo en los próximos días, para las finales de la Copa Sudamericana y también de la Copa Libertadores, bueno, podrían generar algunas situaciones de explotación sexual y se está trabajando de manera preventiva. ¿A qué señales debemos estar atentos? ¿Qué riesgo y cómo se trabaja para prevenirlo? Bueno, de todo esto lo vamos a estar conversando con Luis Pucher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de la Niñez y la Adolescencia, el CONAPES. Bienvenido nuevamente a Rivas. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Luis, hoy de hecho hay una reunión, ¿no? En un ratito la tienen, con varios ministerios justamente para terminar de trazar esa estrategia que se va a aplicar. Es verdad, al salir de esta entrevista nos encontramos en el Ministerio de Turismo con otros organismos del Estado, básicamente para armar una serie de medidas que tomen esta coyuntura de las finales de la Sudamericana y la Libertadores como eje, porque pasa en Uruguay, pasa en la región y pasa en el mundo que estos eventos concitan un movimiento de demanda de distintos mercados, entre ellos el mercado del sexo. ¿Y esto representa un riesgo especial para mujeres, niñas, menores de edad? Digamos, la explotación sexual comercial, como lo decimos cada vez que tenemos oportunidad, ocurre todos los días y en todos los rincones del país, en todo el territorio. Lo que hacen estos eventos es potenciar la fragilidad que ya tienen niñas, niños y adolescentes con respecto a ser objeto de abuso sexual, explotación sexual y otras formas y eventualmente formas de trata. Cuando se habla de prevención, ¿en qué líneas se puede trabajar justamente para evitar que se profundice esta problemática? Bueno, por ejemplo, y por nombrar una, existe un decreto del Ministerio del Turismo, el 398 del 2013, que está dirigido a los operadores turísticos en cuanto a colaborar con las políticas públicas referidas al tema. Y recientemente, en este año, hace algunos meses, firmamos un convenio entre INAU, UNICEF y el Ministerio de Turismo tendiente a capacitar operadores y a generar algunas líneas de comunicación que sirvan a estas formas de prevención, porque parte del problema, además de que muchas veces es invisibilizado, es que se ve pero no se sabe leer o no se sabe qué hacer cuando me encuentro frente a una situación de posible explotación sexual comercial. Pero, por ejemplo, hablando de algo más específico en campo, durante esos días se van a estar recorriendo los locales que están habilitados para ese tipo de trabajo, para comprobar que no haya menores, para comprobar que se estén cumpliendo las normativas. Esos días... Es una de las ideas, pero digamos, la escala, la dimensión que puede realizar una inspección con respecto a la cantidad de público que estos eventos generan, siempre existe una brecha muy grande. Se puede inspeccionar, pero más que en la inspección, en este momento estamos apostando a una concientización o a una información básica de los operadores, que son quienes van a estar en contacto con esa población, y que son miles, para saber qué hacer frente a la eventual o posible situación de explotación. ¿Ante qué señales debería accionar un operador? Se me ocurre un conserje de un hotel. ¿Qué señales debería estar atento, por ejemplo, si alguien viene a la habitación, si alguien ve un encuentro, aunque no se dé, digamos, en la habitación del hotel, un encuentro que luego salgan? ¿Cuál es, digamos, porque hay muchos grises ahí, ¿no? Sí. Es verdad, pero básicamente en los lugares de alojamiento establecidos solicitar documentos es como esencial, como lo primario, y también poder generar hacia el operador el puente con la institución encargada de operar en caso de esa presunción de explotación. Si es así, ¿dónde deben denunciar, por ejemplo? Es parte de lo que vamos a resolver en la reunión de dentro de un rato. ¿Cuáles son los teléfonos? El 0800 50 50, siempre. Pero estamos pensando también en agregar algún otro teléfono alternativo
pero para eso precisamos la voluntad de la institución que lo... La línea, como lo decía Lore, es muy delgada entre lo que puede ser la privacidad del turista y lo que puede llegar a ser el riesgo de una situación así. ¿Se llega a tiempo con la capacitación, empezando ahora los contactos con los operadores turísticos para que estén prontos para ese aluvión de turistas que van a llegar, que además vienen de una emergencia sanitaria? La situación es compleja tanto para el turista que quiere venir como para el operador que está deseando ver reactivada su tarea. Bueno, en términos de sensibilización y capacitación, hace más de 10 años que estamos trabajando y han pasado por esas capacitaciones más de 15.000 operadores que son como la base de ese saber qué hacer. Lo que estamos haciendo ahora es más orientada a los operadores turísticos. Sí, me refiero a eso. Que tal vez no da el tiempo necesario para que todo el mundo esté formado en términos de conocer el fenómeno en profundidad, conocer cómo se produce, cómo se reproduce, cuáles son sus causas, pero sí herramientas básicas para ese saber qué hacer frente a eso que puede identificar como una posible situación de explotación. ¿Cuáles serían esas herramientas básicas? Bueno, básicamente estas herramientas tienen que ver con esto de poder identificar que no es natural que llegue la solicitud de ingresar con un adolescente a un espacio de alojamiento, saber a qué teléfono tengo que llamar para hablar con quién, para desencadenar qué mecanismos en cada momento tengo que hacerlo, y esos dos aspectos ya sirven para prevenir muchas situaciones. ¿Qué pasa con los servicios que se ofrecen en Internet? Que ahí ya no está la búsqueda o la inspección física, ¿no? Va a haber un control por ahí, se está monitoreando eso, porque también ahí surge a veces ofertas de servicios sexuales de menores, pero que no dicen ser menores, etcétera. Bueno, ese es un nudo importante en el problema, y que es también una expresión de un cambio de escenario que hasta hace relativamente poco tiempo se realizaba en el cara a cara, en el encuentro físico y en el enganche, pero digamos que existe un desfasaje muy grande entre el gran desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y las herramientas jurídicas que tenemos para poder intervenir sobre estas aplicaciones que sin dudas para mí son un gran facilitador de la situación de explotación. Digo, ahí tenemos un vacío como país, tenemos un vacío como región, digamos, el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación no puede estar excluido del alcance del derecho. Pero me quedo pensando incluso en un paso más, aquellos turistas que de repente no van a tener contacto con un operador turístico, sino que directamente van a reservar un apartamento en alguna de las plataformas y que van a ir directamente, que no se van a encontrar con un conserje. Ya se sabe que explotó esa demanda, exactamente, ¿no? Que van a venir en un ómnibus y que no van a tener... Sí, ¿qué hay previsto para ese tipo de situaciones que son todavía más vidriosas? Estamos pensando, y yo te digo, no puedo ser certero en la afirmación porque aún falta las definiciones de la reunión, pero sí estamos pensando llegar a algunos lugares clave donde van a desembarcar estos turistas, el aeropuerto de Carrasco, la terminal de Tres Cruces, espacios de llegada o de circulación de estos contingentes, pero digamos, no partimos de cero, partimos de la base de saber y tratar de comunicar siempre que la explotación sexual comercial está creciendo en Uruguay año a año sin la presencia de turistas. Es decir, que está dando cuenta también de una presencia de explotadores en el mundo local. Entonces, lo que hacen sí estos grandes contingentes, de hombres que muchas veces actúan como manada, con cosas que poco tienen que ver con el fútbol o con la pasión futbolera, porque yo creo que sí la pelota se mancha, y que tienen que ver más con estos comportamientos del hábitus de la masculinidad dominante en función de hacer de esta llegada a espacios del extranjero, en este caso, un espacio donde puedo escaparme de las reglas y donde el principio del placer rompe con cualquier tipo de racionalidad.
Claro. Se va a estar, entonces la intención por lo menos es estar trabajando también en las zonas de llegada, que con información, folletos, ¿cuál es la idea de trabajar ahí? La semana que viene, sin falta, van a tener información sobre eso. Seguramente sea información escrita informando que en Uruguay está prohibido. En general, se va a informar sobre la conceptualización de que esto es un delito. Claro. Que no es una práctica que Uruguay va a tomar en forma natural o que va a festejar alegremente como parte de la fiesta. Es un delito y bueno, se desarrollarán los mecanismos para que quienes violenten derechos tengan las consecuencias jurídicas necesarias. Eso mismo le iba a preguntar, ¿cómo se hacen esos casos? ¿Cuál es el mecanismo que se desata? Detectada la situación tanto para el turista que la comete, pero sobre todo y especialmente para la víctima, que está previsto, que me imagino que va mucho más allá de estos casos puntuales, sino que debe ser un mecanismo que ya está funcionando. ¿Qué es lo que pasa una vez que lamentablemente ya sucedió? Sí, sin dudas, existe, digamos, todo lo que es el sistema de protección de INAU que despliega frente a casos o situaciones de estas características, o la unidad de víctimas de Fiscalía, que hacen un trabajo que da determinadas garantías para el acceso a la justicia y también protege a la víctima de eventuales consecuencias de la explotación, no solamente desde el punto de vista físico y psicológico, sino que también la prepara para ese tránsito por la etapa judicial. Luis, tú mencionabas que en Uruguay año a año aumenta la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pasó con Durazno, con Tacuarembó, con toda la zona que hemos hablado aquí en el programa, que se venía intentando hacer un trabajo preventivo con la llegada de estas obras de construcción y tanta gente viviendo en esas poblaciones que anteriormente tenía mucho menos gente viviendo ahí, ¿no? ¿Qué evaluaciones están haciendo ustedes? ¿Han surgido algunos casos? Han surgido casos en estos departamentos puntualmente, pero también en todo el país. El año pasado terminamos con 410 casos atendidos y para el mes de agosto ya estábamos en 440 casos identificados y registrados como de explotación o de presunta explotación. ¿Eso quiere decir que mejoró el instrumento detector o que hay más casos que antes? Es muy difícil separar un aspecto del otro, porque en la medida en que empezamos a poder detectar, pudimos empezar a poder medir el fenómeno y poder georreferenciarlo. Y también esto de capacitar a operadores también nos permitió ver mejor. Un indicador clarísimo es que hasta el año 2014 registrábamos 50 casos y cuando creamos los equipos itinerantes, que son equipos en convenio con la sociedad civil, el PASO y Ulises Unidos básicamente, el número saltó a 250, lo que quiere decir que con técnicos que pueden ver el problema y pueden construir conjuntamente con aquellos que están en territorio un saber qué hacer, eso que aparecía invisible comenzó a visibilizarse y a hacerse presente como parte de una práctica que convive en nuestra cotidianidad. Esto que decimos siempre, que un explotador no es un monstruo que sale de tardecita a explotar, sino que es una persona que desarrolla sus roles sociales con total naturalidad, que tiene éxito en algunas comunidades o en lo que puede ser su giro empresarial o profesional, pero que como parte de sus prácticas tiene la de tener contacto con niños, niñas y adolescentes a cambio de dinero o algún otro tipo de... Más allá puntualmente de lo que se justamente está trabajando ahora de cara a esta situación excepcional, ¿qué trabajo se está haciendo genérico para atacar esa situación que es interna, que puede ser a la vuelta de la esquina de nuestra casa, que puede pasar en todo el país? Bueno, acá lo que hay que desarmar o intentar de construir es un sistema de lenguaje, un sistema cultural que naturaliza, invisibiliza, esconde las situaciones de explotación sexual comercial. O sea, lo que tenemos enfrente es de una dimensión, donde nuestras
nuestras prácticas quedan lejos de la profundidad del problema. Y en cuanto a la región de UPM, se están haciendo también capacitaciones vinculadas a operadores y trabajadores de la planta, a la comunidad organizada, y estamos promoviendo la firma de un acuerdo que, si bien no es original en su contenido, porque lo que hace es rescatar elementos de la Convención de los Derechos del Niño y de nuestra propia legislación, sí intenta hacer una señal de que todos los actores que estamos involucrados de alguna manera en los impactos sociales del enclave de la planta en esta región, estamos dispuestos a realizar. Y allí estamos ya haciendo circular para su aceptación y firma este acuerdo dentro de los consejos de educación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud Pública, UNICEF, la Oficina Internacional para las Migraciones, el Instituto Interamericano del Niño, el INAU, y estamos trabajando para que también el PIT-CNT sea parte de este acuerdo e integrar, digamos... ¿Está costando más de lo que esperaban esos acuerdos con los sindicatos? La verdad que es una cuestión de tiempos, pero no... En términos conceptuales, hemos tenido en el día de ayer una reunión precisamente en la sede del PIT-CNT, donde habría una voluntad y un acuerdo conceptual importante que podría materializar ese acuerdo, que para nosotros es fundamental, porque así como debemos hacer mutar los espacios vinculados a la llegada o al arribo de turistas, de espacios de eventual explotación a espacios de protección, también lo tenemos que hacer con los operadores y sobre todo con los trabajadores organizados que llegan al territorio, para romper esta idea que siempre el que viene de afuera es el que explota. En muchas ocasiones el que viene de afuera explota, pero siempre hay explotación en los lugares físicos del territorio. Y ya te digo, los números que tenemos y la georreferenciación hablan de todo el país. Desde los pueblitos más chicos hasta las ciudades más grandes, tanto del litoral como del norte, del centro y la propia capital. Muchas gracias, Luis, por estos minutos. Te dejamos que tenés que irte a esta reunión de planificación. Ya son las 9 de la mañana, 41 minutos. Estábamos conversando con Luis Pucher, presidente del Comité Nacional de la Erradicación para la Explotación Sexual Comercial de la Niñez y de la Adolescencia. 9 de la mañana, 41 minutos. Como les decía, comenzó a llover en Montevideo. Hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos.